Que a Colombia la gobiernan siempre los mismos, que con las fotografías de una docena de familias sería posible llenar el mosaico de presidentes de la República y que es imposible llegar a la jefatura de Estado si no se nace en cuna de políticos. ¿Qué tanto de esto es cierto? Hagamos memoria. En el siglo XIV, el conde Humberto II cedió sus tierras a Felipe VI de Francia a cambio de que su sobrenombre y el de su familia fuesen incluidos en los de los herederos al trono a partir de entonces. ¿Recuerdan cuál era ese apodo? Los delfines de Viena. De ahí que la expresión delfín sea utilizada en muchos países para referirse a los hijos de políticos que aspiran a ingresar al servicio público y muy especialmente a quienes quieren ocupar los cargos que alguna vez tuvieron sus padres. En Colombia la lista de delfines es larga. Los Valencia, los Lleras, los Pastrana, los Ospinas y los Santos la encabezan, pero hay muchos más. Y no solo en la presidencia de la República. Alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y congresos tienen delfines por doquier. En honor a la verdad, el que un funcionario sea delfín no significa que sea bueno ni malo. Eso sí, ha habido casos, especialmente en el Congreso de la República, en los que delfines y clanes políticos terminan involucrados en escándalos por clientelismo, para no mencionar otros asuntos. Los Char, Géneco, López Cabrales, Vives, Játim, los Moreno de Hipólito y Araminta y los Moreno de Samuel e Iván son solo algunos ejemplos. Pero volvamos a los presidentes de la República. En 210 años el país ha tenido 117 mandatarios, no todos por elección popular y no todos por un solo periodo. De hecho, el general Domingo Caicedo fue 13 veces primer mandatario sin haber sido elegido. Darío Echandía también ocupó durante 3 oportunidades la primera magistratura. Miremos algunos ejemplos. Los Ospina. La familia Ospina tuvo 3 presidentes de la República: Mariano Ospina Rodríguez, su hijo Pedronel Ospina y su nieto Luis Mariano Ospina. El primero de ellos fue uno de los fundadores del Partido Conservador y el último fue el que prohibió la venta de chicha. Los Santos. Juan Manuel Santos, presidente de la República en 2010 y reelegido en 2014, también es un ejemplo de delfín, pues es sobrino nieto del expresidente liberal Eduardo Santos, quien ejerció entre 1938 y 1942. Además es primo de Francisco Santos, el que fuera vicepresidente de la República durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Los Lleras. Otro que fue vicepresidente de la República es Germán Vargas Lleras, sobrino del ex embajador y ex precandidato presidencial Carlos Lleras de la Fuente y nieto del expresidente de la República Carlos Lleras Restrepo, quien a su vez era primo segundo de Alberto Lleras Camargo, también expresidente de la República, a quien curiosamente no le decía primo, sino tío. Germán Vargas Lleras fue candidato presidencial en 2018 por el movimiento Cambio Radical, pero solo alcanzó el 7% de la votación. Los Mosquera. Esta prestigiosa familia caucana tuvo 2 presidentes de la República: Joaquín, quien ejerció en 2 oportunidades, y Tomás Cipriano, quien lo hizo en 4 ocasiones. Era militar para más señas y de hecho derrocó a Mariano Ospina en 1861. Sí, al de la otra familia presidencial, los Pastrana. ¿Se acuerdan del Frente Nacional? Aquel pacto político mediante el cual los partidos liberal y conservador se alternaron el poder en Colombia durante 16 años. Pues el último presidente de este Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, quien ejerció entre 1970 y 1974. Su hijo Andrés también fue presidente, de 1998 a 2002. Salió de la presidencia como enconado rival del uribismo, sector político con el que terminó pactando en 2018. Los López. El expresidente Alfonso López Mikkelsen era hijo del también expresidente Alfonso López Pumarejo y padre de Alfonso López Caballero, quien fue ministro y precandidato presidencial por el Partido Liberal. Un dato curioso: en 1974, 3 de los candidatos presidenciales eran hijos de expresidentes de la República. ¿De quiénes se trata? Primero, María Eugenia Rojas. Era hija del general y expresidente Gustavo Rojas Pinilla, además fundador de la Alianza Nacional Popular. Madre de Iván y Samuel Moreno, 2 de los principales protagonistas del escándalo por el desfalco a Bogotá durante la administración de este último. Segundo, Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, uno de los fundadores del Frente Nacional. Álvaro fue asesinado en 1995 y más de 2 décadas después aún no se ha esclarecido el caso. Tercero, Alfonso López Mikkelsen, quien resultó ganador y era, ya lo sabemos, el de la Casa de los López. Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas hicieron muchas campañas, pero nunca llegaron a ser presidentes. Curiosamente, el padre de María Eugenia le dio golpe de estado al padre de Álvaro Gómez el 13 de junio de 1953. Ese día hubo 3 presidentes en Colombia,
porque Roberto Urdaneta alcanzó a ejercer como designado durante algunas horas. Otro que tampoco alcanzó a ser presidente fue el dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las balas del narcotráfico. Sus hijos Juan Manuel y Carlos Fernando se abrieron campo en orillas políticas diferentes. El primero se mantuvo en el oficialismo liberal. El segundo perteneció a Cambio Radical hasta 2018, cuando renunció. ¿Y cómo llegaron estas familias al poder? Pues con el voto de todos. Bueno, en el siglo XIX solo votaban los hombres mayores de 21 años, acaudalados y con un rol protagónico en la sociedad. Desde 1957 lo hacen las mujeres y ya no es requisito ser adinerado. Solo basta con mirar los programas y fijarse muy bien cuál de los candidatos es el que en verdad representa sus intereses.